Llegaba todos los días a las 6 de la mañana, silenciosa, eficiente, casi invisible. Sofía era la nueva señora de la limpieza y, a ojos de todos, una empleada más que intentaba pasar desapercibida. Nunca almorzaba con nadie. Usaba camisas de manga larga incluso en el calor más intenso, y siempre llevaba un poco más de maquillaje cerca de la cara. Gabriel, el joven millonario dueño de la constructora, notó estos detalles. Tenía la costumbre de conocer a todos por su nombre, pero Sofía era un enigma, un misterio que sentía que debía resolver. Fue entonces cuando, en un tonto accidente en el pasillo, un simple gesto de ayuda reveló lo que ocultaban las mangas largas, marcas moradas, moretones que no eran de una caída cualquiera, eran marcas de dedos. Pero lo que Gabriel no imaginaba era que, al decidir proteger a esa frágil y asustada mujer, no solo se enfrentaba a un agresor cobarde, se enfrentaba al fantasma que lo había perseguido durante 6 años. El hombre que maltrataba a Sofía era el mismo que juró encontrar, un asesino fugitivo, responsable de la muerte de 3 de sus empleados, y a quien debía llevar ante la justicia a cualquier precio. ¿Qué sucede cuando la búsqueda de protección se transforma en una búsqueda de venganza y redención? ¿Y cómo pueden 2 almas rotas, unidas por el dolor, encontrar la fuerza para luchar no solo por la justicia, sino por una segunda oportunidad en la vida? Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo un millonario arriesgó todo para salvar la vida de su empleada doméstica y enfrentarse al mayor demonio de su pasado. Si te gustan las historias emocionantes y llenas de giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita. La noche en la granja fue distinta a cualquier otra que Sofía hubiera experimentado. El silencio no era pesado ni amenazante como el del apartamento de la ciudad, sino que estaba lleno de un zumbido constante que estaba aprendiendo a identificar. El sonido de los grillos, el susurro de las hojas, en la suave brisa y, a lo lejos, el croar de una rana. Por primera vez en años, el silencio no la hizo contener la respiración, esperando el sonido de las llaves en la puerta o unos pasos pesados en el pasillo. Se sentía segura, una sensación tan nueva y frágil que temía acostumbrarse. Temía que se rompiera al más mínimo roce. Al otro lado de la habitación, Gabriel la observaba discretamente. Vio cómo la calma se apoderaba de sus hombros, relajando una tensión que parecía grabada en sus músculos desde el primer día que la vio. Para él, esta granja era más que un refugio. Era una fortaleza construida contra las sombras del pasado, tanto las de ella como las suyas. La imagen de los 3 trabajadores, de los rostros que conocía, de las familias que nunca había podido reparar del todo, le pesaba en la conciencia. Proteger a Sofía era más que un acto de bondad. Era un intento de reequilibrar una balanza que estaba terriblemente desequilibrada por su culpa, por su empresa, por su fracaso. Sofía se llevó la taza a los labios y sus manos no temblaron. Era un pequeño detalle, casi insignificante para los demás, pero para ella era un hito. Durante 3 años, sus manos habían temblado al sostener cualquier cosa, reflejo del miedo que habitaba en su sistema nervioso. Allí, en la cálida luz amarilla de la pequeña habitación, sintió cómo las capas de miedo se disolvían lentamente, como el azúcar en el té caliente. Con cada hora que pasaba en ese lugar aislado, una parte de ella que creía muerta parecía respirar de nuevo, tímidamente, pero con una insistencia sorprendente que la llenaba de una dolorosa esperanza. Gabriel sentía el peso de esa esperanza como si fuera suya. Cada sonrisa vacilante de Sofía, cada vez que hablaba un poco más alto, sin mirar a su alrededor, era una pequeña victoria que celebraba en silencio. Sabía que lo que los unía no era el romance, sino algo mucho más profundo y crudo. Una alianza forjada en el dolor y la búsqueda de justicia. La responsabilidad de mantener intacta esa frágil paz era inmensa, y se encontró repasando mentalmente los planes, las contingencias, todo lo que pudiera salir mal, porque sabía que el hombre que buscaban no era un agresor común, sino un depredador paciente. Fue entonces cuando el primer sonido discordante rompió la sinfonía de la noche. No era fuerte, pero sí claro y agudo, el chasquido de una rama gruesa en el perímetro de la casa,
un sonido que no encajaba con el ritmo natural del bosque. Era demasiado pesado para ser un animal pequeño y demasiado deliberado para ser una caída natural. El sonido viajó por el aire fresco y a través de la ventana abierta, perforando el cómodo silencio de la habitación. Era un sonido de invasión, un final abrupto a la sensación de seguridad que con tanto cuidado habían construido durante las últimas semanas. Al instante, el cuerpo de Sofía se tensó. La taza en su mano tembló, rompiendo la calma de hacía segundos. Sus ojos, antes serenos, se abrieron de par en par y escrutaron los de Gabriel con pánico silencioso. Él, a su vez, permaneció inmóvil, pero su postura cambió por completo. Sus hombros se ensancharon, su cabeza se alzó y todo su cuerpo pareció transformarse de un anfitrión relajado en un guardián alerta. El aire en la habitación se densificó, cargado con una pregunta que ninguno de los dos se atrevió a formular en voz alta. La paz se había acabado. La mente de Gabriel, acostumbrada a analizar riesgos en proyectos millonarios, entró en crisis. ¿Sería un animal, un carpincho o una zarigüeya perdida? Intentó aferrarse a esa posibilidad, a una explicación lógica para no precipitarse al abismo del peor escenario. Pero en el fondo, un instinto primitivo le gritaba que no era un animal, era él. Ese frío pensamiento le recorrió la espalda y sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Había subestimado a Rodrigo, había subestimado hasta dónde podía llegar la obsesión de un hombre como él por recuperar lo que consideraba su propiedad. Para Sofía, el sonido no era solo una advertencia, era un eco del pasado que intentaba desesperadamente dejar atrás. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Su corazón se aceleró, martilleándole las costillas, y una oleada de frío le recorrió las piernas. Conocía ese tipo de sonido, el sonido de alguien que se acercaba sin importarle el silencio, el sonido de la casa. Por un instante, ya no estaba en el refugio, sino encerrada en el pequeño apartamento, escuchando sus pasos en el pasillo, sabiendo lo que venía después. El trauma era físico, un recuerdo grabado a fuego en cada célula, un nuevo sonido, esta vez inconfundible, un chirrido metálico y sordo proveniente de la puerta trasera, la que daba a la cocina. Era el sutil sonido de una herramienta al insertarse en la antigua cerradura, un sonido de habilidad y paciencia que lo hacía aún más aterrador. No fue un allanamiento ruidoso y desesperado, sino una entrada calculada, silenciosa y profesional. Lampay, casa, que antaño había sido un santuario, de repente se sintió como una trampa de cristal, exponiéndolos por completo. La inmensidad de la noche exterior ya no era una promesa de libertad, sino un cómplice silencioso del intruso. Gabriel actuó sin pensar. Con un gesto rápido y firme, señaló el rincón más oscuro de la habitación, detrás de un sofá resistente, y luego se señaló a sí mismo, indicándole que se escondiera mientras él interceptaba la amenaza. Sus ojos transmitían una orden clara, una súplica desesperada para que obedeciera sin vacilar. El millonario, el jefe, el hombre que dirigía a cientos, ahora usaba el lenguaje más básico de la supervivencia. Su cuerpo se movía con una fluidez que desconocía, colocándose directamente en el campo de visión de la puerta de la cocina, convirtiéndose en la primera y única barrera. El clic de la cerradura al abrirse fue suave, casi cortés, pero resonó en la habitación como un disparo. Era el sonido de la última defensa al caer, el sonido de lo inevitable. La puerta se abrió despacio, sin prisa, y la oscuridad del exterior pareció extenderse a la cocina. Una silueta alta y ancha llenó el umbral, bloqueando la tenue luz de la luna. Por un instante, fue solo una forma oscura, la encarnación del miedo que ambos sentían. Pero entonces la figura entró en la cocina, y la luz de la habitación reveló el rostro que atormentaba sus pesadillas. Era Rodrigo, no cabía duda. La misma postura arrogante, la misma mirada pesada, y la cicatriz en la barbilla que Gabriel había visto en la foto del detective. No parecía un fugitivo desesperado, sino un rey que regresaba para reclamar su territorio. Había una calma inquietante en sus movimientos, la certeza de estar exactamente donde debía estar. Vestía ropa oscura y práctica,
y no llevaba ningún arma visible en la mano, lo que, de alguna manera, lo hacía aún más peligroso. No necesitaba un arma para controlarse. Su presencia le bastaba. Detrás del sofá, Sofía sintió que le cortaban el aire por completo. Ver a Rodrigo allí, en ese lugar sagrado de paz, fue una violación tal que su mente simplemente se apagó. No podía gritar, no podía moverse. Todo su cuerpo se paralizó. Una respuesta automática agudizada por años de abuso. Era la presa ante el depredador, y todos sus instintos de lucha o huida fueron reemplazados por una congelación absoluta. Su rostro, su forma de mirar alrededor de la habitación, todo era una pesadilla hecha realidad. Gabriel sintió una oleada de odio tan puro y abrumador que casi lo cegó. Era un odio que provenía de dos fuentes distintas: la furia al ver el terror en el rostro de Sofía y la antigua rabia por el asesinato de sus empleados. El hombre que había destruido tantas vidas estaba allí, a solo unos metros de distancia, respirando el mismo aire que él. Esta reunión no se trataba solo de proteger a Sofía, era el ajuste de cuentas que había esperado durante 6 largos años. La adrenalina le resonaba en los oídos, y cada fibra de su ser le gritaba que diera un paso al frente y pusiera fin a esto. Rodrigo ignoró por completo a Gabriel, recorrió la habitación con la mirada y encontró el lugar donde se escondía Sofía. Una lenta y cruel sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de satisfacción, como quien encuentra un objeto perdido. No necesitaba verla para saber que estaba allí. Podía sentir su miedo. Se alimentaba de él. Esa sonrisa era la más pura muestra de poder, una clara señal de que, para él, Gabriel era solo un obstáculo temporal, un detalle insignificante en el camino hacia lo que había venido a buscar. Entonces habló. Su voz era baja, apenas un susurro, pero rompió el tenso silencio de la habitación. Sofía. No gritó, no amenazó, solo pronunció su nombre, pero en sus labios, el nombre sonó como una cadena, una reclamación de posesión. Fue un sonido que le puso la piel de gallina a Sofía y le hirvió la sangre a Gabriel. Era la voz que la atormentaba en sueños, la misma voz que susurraba palabras dulces antes de convertirse en gritos de furia. Y oírla allí, en ese refugio, fue la máxima profanación. El silencio que siguió fue aún más denso. 3 personas, atrapadas en un triángulo de miedo, odio e historia. Gabriel sabía que cualquier movimiento repentino podía ser fatal. Necesitaba mantener la calma, pensar, encontrar una salida. Pero la lógica se veía abrumada por la emoción cruda. Miró de Rodrigo a Sofía, sintiendo su terror como una oleada física. La responsabilidad de haberla traído allí, prometiéndole una seguridad que no había podido proporcionarle, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Gabriel dio un paso lento y deliberado hacia un lado, colocándose aún más claramente entre el escondite de Rodrigo y Sofía. Fue un movimiento pequeño, pero una inequívoca declaración de guerra. No dijo una palabra, pero su cuerpo gritó: «No podrás pasar». Sus ojos estaban fijos en los de Rodrigo, y por primera vez, Rodrigo pareció notar de verdad su presencia, reconociéndolo no solo como un hombre, sino como un adversario. Una chispa de irritación cruzó la mirada del intruso. Rodrigo finalmente se dignó a mirar a Gabriel, ladeando ligeramente la cabeza, como un animal curioso que observa a una presa inesperada. Reconoció a Gabriel, no de la constructora sino del pasado, el jefe que casi lo mete en la cárcel. La comprensión brilló en sus ojos, seguida de un desprecio divertido. Toda la situación para él se había convertido de repente en una broma pesada. El hombre al que había engañado años atrás ahora protegía a su esposa. La ironía pareció complacerlo inmensamente, y la cruel sonrisa en su rostro se profundizó. Con calculada lentitud, Rodrigo dio otro paso hacia la habitación, dejando atrás la tenue luz de la cocina. Luego se dirigió a la puerta principal y con un movimiento fluido, giró la llave que ya estaba en la cerradura, encerrándolos. El último sonido del metal al encajar selló el destino de los 3 dentro de esa casa. No quedaba ningún lugar a donde escapar. La trampa estaba tendida, y él era el cazador. Se giró hacia ellos. La sonrisa había desaparecido,
reemplazada por una expresión de severa determinación. El juego había comenzado. El silencio, ahora que la puerta estaba cerrada, se convirtió en un arma. Rodrigo lo usó para sofocar el ambiente, dejando que el peso de su presencia se posara en cada mueble, en cada sombra. Dio unos pasos lentos por la habitación, como si inspeccionara una propiedad. Su mirada recorrió los pocos objetos personales, un libro que Gabriel leía, un chal que Sofía había dejado en un sillón. Tocó la tela del chal con las yemas de los dedos, un gesto de posesión más violento que un grito. El mensaje era claro. Todo allí, incluidos ellos, estaba ahora bajo su control. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo Rodrigo finalmente, con la voz aún baja pero llena de veneno burlón. No miraba a Sofía, sino a Gabriel. Y al jefe. Qué giro tan interesante. El mundo es un lugar muy pequeño, ¿no? ¿Crees? La pregunta no esperaba respuesta. Era una provocación, una prueba para medir la reacción de Gabriel. Quería ver el miedo en los ojos del hombre que representaba todo lo que odiaba, la riqueza, el poder y ahora, la protección de su esposa. Gabriel obligó a sus músculos a relajarse, luchando contra el instinto de tensar el cuerpo para la pelea. Sabía que la ira era una trampa. Rodrigo se alimentaba de la furia ajena y la usaba para justificar la suya. Así que respondió con una calma gélida que le quitó toda su fuerza de voluntad. No se esconde, Rodrigo. Está empezando de nuevo. Usar su nombre de pila fue deliberado, una forma de arrancarle la máscara de poder y reducirlo a un simple hombre, un criminal. Necesitaba inquietarlo, quitarle el control de la situación. El comentario de Gabriel pareció divertir aún más a Rodrigo. Soltó una risa breve y sin humor. ¿Empezar de nuevo? ¡Qué bien! Siempre has sido bueno con las palabras, jefe. Entonces, su mirada se fijó en él, rincón oscuro detrás del sofá, y su tono cambió, volviéndose falsamente dulce, una melodía enfermiza que le revolvió el estómago a Sofía. Sofía, mi amor, sal de ahí atrás. No hay por qué tener miedo. Solo vamos a hablar, a poner las cosas en orden. Sabes que te quiero, ¿verdad? Cada palabra era un cuchillo que retorcía la herida de años de manipulación. Escuchar esa voz, ese tono meloso que tantas veces precedía a la violencia, fue el detonante que rompió la parálisis de Sofía. Un sollozo seco escapó de su garganta, un sonido involuntario de puro terror. Su cuerpo empezó a temblar sin control, no por el frío, sino por una sobrecarga de recuerdos y pánico. Su voz era un veneno que paralizaba y quemaba a la vez. Gabriel la vio temblar, la oyó sollozar, y la visión de ese sufrimiento visceral borró cualquier rastro de estrategia de su mente, dejando solo una rabia protectora y primaria. «No hables con ella», dijo Gabriel, con la voz baja y tensa, cada sílaba llena de una amenaza contenida. Dio otro paso adelante, acortando la distancia entre ellos a apenas 1 metro. «Esta conversación se acabó. Tu tiempo con ella se acabó». La declaración quedó suspendida en el aire, un desafío directo a la autoridad que Rodrigo creía tener. Por primera vez, la sonrisa burlona en el rostro de Rodrigo flaqueó, reemplazada por una expresión de genuina irritación. Este hombre no tenía miedo. Esto era un problema. «No te metas donde no te llaman, mocoso», gruñó Rodrigo, y su máscara de calma finalmente se desvaneció para revelar la brutalidad que se escondía tras él. «Esto es un asunto de familia, entre marido y mujer». Escupió las palabras como si fueran un derecho incuestionable, una ley universal que Gabriel estaba violando. Para él, la violencia formaba parte de la dinámica familiar, una herramienta de control que le pertenecía por derecho, y la intromisión de un extraño era la ofensa máxima, una violación del protocolo que exigía un castigo severo. Dejó de ser un asunto de familia la primera vez que le alzaste la mano, respondió Gabriel con voz firme y cortante, y se convirtió en mi asunto personal el día que tu negligencia mató a 3 de mis mejores hombres. ¿O ya te olvidaste de Antonio, Juan y Carlos? Lanzar esos nombres al aire fue como encender una mecha. Eran nombres que Gabriel se repetía en sus noches de insomnio, los fantasmas que alimentaban su búsqueda de justicia. Quería que Rodrigo los escuchara,
que recordara a los hombres cuyas vidas había desechado. La mención de los nombres golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, y por un instante, pareció genuinamente conmocionado. La arrogancia dio paso a una furia descontrolada. «Fue un accidente», gritó, con la voz resonando por primera vez en la sala. «Un accidente laboral. Sucede». La negación fue tan vehemente, tan desesperada, que sonó a confesión. Para Sofía, que había estado escuchando, la revelación fue un shock. Sabía que su pasado era oscuro, pero desconocía la magnitud de la tragedia. Gabriel no solo la estaba protegiendo, estaba cobrando una deuda de sangre. Desde detrás del sofá, Sofía se arriesgó a mirar por encima del borde. Lo que vio fue surrealista. Gabriel, el hombre tranquilo y amable, enfrentándose al monstruo que la había aterrorizado durante años, no con miedo, sino con una ira justificada. Ver a alguien luchar por ella así, sin vacilar, sin ceder, era algo que nunca imaginó posible. Una nueva emoción, pequeña pero intensa, comenzó a bullir bajo el miedo. Coraje. Era un coraje prestado, nacido de la fuerza de Gabriel, pero aún así, era suyo. Enfurecido, Rodrigo realizó su primer movimiento físico. No fue un puñetazo, sino un empujón violento, con ambas manos abiertas contra el pecho de Gabriel. Quería derribarlo, humillarlo, demostrar su superioridad física y restablecer su dominio. «Te arrepentirás de haberme traicionado», dijo apretando los dientes, con la cara roja de rabia. El impacto dejó a Gabriel sin aire y se tambaleó hacia atrás, arrastrando los pies por la alfombra. Gabriel tropezó, pero no cayó. Aprovechó el impulso para recuperar el equilibrio, plantando los pies en el suelo con firme determinación. El dolor en el pecho era agudo, pero la claridad en su mente era aún mayor. La confrontación ya no era verbal. El primer golpe, aunque fuera un empujón, había sido asestado. Las reglas habían cambiado. Ahora era cuestión de supervivencia. Levantó los brazos ligeramente en posición defensiva, preparándose para lo que vendría después, con el cuerpo vibrando con una mezcla de miedo y adrenalina. Ver a Gabriel siendo empujado, absorbiendo un impacto que tantas veces le había dirigido, fue el detonante final para Sofía. La imagen de él, tambaleándose pero sin caer, negándose a dejarse intimidar, encendió una llama de coraje en su interior. Ya no podía quedarse allí, oculta e inútil, mientras alguien más libraba su batalla. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora acompañado de una furia protectora propia. Tenía que ayudar, tenía que hacer algo. Sus ojos, antes paralizados, ahora se movían con frenética determinación, escudriñando la habitación en busca de cualquier arma, cualquier cosa que les diera ventaja. El pesado atizador de hierro junto a la chimenea, una botella de vino en el aparador, y entonces lo vio. El viejo teléfono de disco, negro y pesado, sobre una pequeña mesa auxiliar. No era un arma, pero era su conexión con el mundo exterior. Era la única esperanza real que tenían. Rodrigo rió, con un sonido áspero y desagradable, ante la postura defensiva de Gabriel. «¿Qué pasa, jefe? ¿Me vas a golpear con tus papeles del contrato?» Había estado disfrutando, saboreando el momento, creyendo que la fuerza bruta le garantizaría una victoria fácil. Esa arrogancia, esa breve pausa para burlarse de su oponente, fue el error que le costó el control total de la situación. Había estado tan concentrado en Gabriel, el adversario masculino, que se había olvidado por un momento de la mujer que consideraba una posesión sin voluntad propia. En ese momento de distracción, Sofía se movió. No fue un movimiento elegante, fue un arrastrar desesperado, un gateo rápido y ruidoso por la alfombra, impulsada por la adrenalina. Rodeó el sofá y se abalanzó hacia la mesita del teléfono. El sonido de su movimiento, el roce de su ropa en el suelo, fue suficiente para romper la concentración de Rodrigo. Se giró, abriendo mucho los ojos al ver que ya no estaba encogida, sino que se movía, con una clara determinación en su rostro. Ver a Sofía actuando por su cuenta, desafiando su autoridad tan descaradamente,
convirtió la ira de Rodrigo en una furia ciega. Para él, esta era la traición definitiva. No se trataba solo de su huida, ni de su alianza con su enemigo. Era su decisión, su lucha contra él. «¡Maldita!», bramó, con la voz finalmente a todo volumen, y se movió para interceptarla, olvidando por completo a Gabriel, durante un instante crucial. Ese segundo fue todo lo que Gabriel necesitó. En el momento en que Rodrigo se giró y dio el primer paso hacia Sofía, Gabriel se abalanzó. No fue un puñetazo ensayado, sino una placa, un movimiento desesperado para usar todo su peso corporal como proyectil. Golpeó a Rodrigo en la cintura, un impacto sólido de hueso y músculo que los desequilibró a ambos. El factor sorpresa estaba de su lado, y la fuerza del impacto se amplificó por la desesperación por proteger a Sofía. Los dos hombres cayeron con un violento estruendo sobre la mesa de centro de madera. La mesa se hizo añicos bajo su peso, y fragmentos de madera volaron por los aires. Libros, la taza de té, todo quedó esparcido por el suelo en un caos de objetos rotos. Por un instante, fueron solo una maraña de extremidades retorciéndose en el suelo, una lucha caótica y torpe, sin técnica, solo la voluntad de someter al otro. El sonido de la lucha resonó por la casa silenciosa, un ruido brutal que contrastaba con la paz de minutos atrás. Sofía, que casi había llegado al teléfono, se quedó paralizada por una fracción de segundo, mirando hacia atrás. La imagen de los dos hombres rodando por el suelo, con la violencia desatada en su forma más cruda, la hizo retroceder instintivamente. Pero entonces vio el rostro de Gabriel, contorsionado por el dolor y el esfuerzo mientras intentaba sujetar los brazos de Rodrigo. Luchaba por ella, sufría por ella. La vacilación se desvaneció, reemplazada por una determinación gélida. Volvió al teléfono con las manos temblorosas pero firmes, buscando el disco para que empezara a girar. Para Gabriel, la pelea en el suelo fue un infierno de sensaciones brutales. La fricción del tatami le raspaba la piel del rostro, y el olor a sudor y rabia de Rodrigo era sofocante. No era un luchador. Sus manos estaban acostumbradas a firmar contratos, no a defenderse de los golpes. Sentía sus músculos arder, protestando por el esfuerzo, y le faltaba el aire en los pulmones. La fuerza de Rodrigo era asombrosa, una fuerza nacida de la furia y de toda una vida de intimidación física, y Gabriel sabía que estaba en clara desventaja, luchando solo con la fuerza de la desesperación y la adrenalina. Al otro lado de esa pelea física, Rodrigo sentía que la humillación lo quemaba más que el esfuerzo. Ser desafiado y derribado por ese hombre, frente a Sofía, era una afrenta insoportable a su ego. Cada segundo que Gabriel se resistía, cada intento de defenderse, alimentaba aún más su furia. Ya no luchaba por recuperar a su esposa, luchaba por aniquilar el símbolo de su derrota. Su mente ya no veía a un hombre, sino un obstáculo que debía ser aplastado, y canalizó toda su frustración en sus puños, buscando el golpe final. De pie junto al teléfono, Sofía sentía que cada segundo se le hacía eterno. Le temblaban tanto las manos que su dedo índice se deslizó del primer agujero del dial, obligándola a empezar de nuevo. El agudo sonido del mecanismo al girar contrastaba marcadamente con los sordos golpes y gruñidos de la pelea que se libraba a pocos metros de distancia. Cada sonido de dolor de Gabriel era una punzada en el pecho, un tortuoso recordatorio de que él recibía la paliza en su lugar. Necesitaba darse prisa, pero el pánico saboteaba la precisión de sus movimientos, convirtiendo la simple tarea de marcar en un desafío titánico. Los sonidos de la pelea se hicieron más fuertes. Un golpe sordo, seguido del gemido de dolor de Gabriel, hizo que Sofía cerrara los ojos por un instante. Podía imaginar la escena sin mirar, y la imagen la llenó de un terror que casi la paralizó de nuevo. Pero entonces la furia regresó. Ese hombre no tenía derecho a destruir nada más, ni esta casa, ni Gabriel, ni la oportunidad de paz que apenas comenzaba a saborear. Forzó los ojos a abrirse, clavó el dedo en el siguiente número y giró el dial con renovada fuerza. Rodrigo oyó el zumbido del teléfono. Ese sonido agudo y mecánico era el sonido del tiempo que se agotaba,
El sonido de la policía en camino, el sonido de su derrota inminente. Un pánico salvaje se apoderó de él. Tenía que detenerlo. Con un rugido de furia, concentró todas sus fuerzas en un solo movimiento, logrando liberar uno de sus brazos. Lanzó un puñetazo potente y torpe que impactó en la mandíbula de Gabriel con un crujido espantoso, haciendo que la cabeza del otro hombre se inclinara hacia un lado, con la mirada vidriosa por un momento. El mundo de Gabriel se quedó en blanco por un instante. El dolor estalló en su mandíbula y una luz brillante iluminó su visión. El golpe lo había aturdido, y su cuerpo se relajó por un instante. Eso fue suficiente para Rodrigo. Sintiendo que su resistencia flaqueaba, aprovechó el momento para apartar a Gabriel e intentar ponerse encima, buscando una posición dominante para terminar la pelea. Por un instante aterrador, pareció que todo estaba perdido, que la fuerza bruta de Rodrigo finalmente prevalecería. Al ver a Gabriel atónito, al ver el triunfo salvaje en el rostro de Rodrigo, algo en Sofía se quebró. Soltó el teléfono y se puso de pie, girándose para encarar la escena. Un grito escapó de su garganta, pero no era de miedo, era un rugido, un sonido gutural, cargado de una rabia que llevaba 3 años acumulándose, una furia que ni siquiera sabía que poseía. «Déjenlo en paz», gritó, con una voz irreconocible, potente, que resonó por la habitación destruida. No era una súplica, era una orden. El grito de Sofía impactó a ambos, hombres con la fuerza de un golpe físico. Gabriel, aunque aturdido, sintió la fuerza de esa voz y pareció despertar. Rodrigo, en medio de su maniobra para dominar la pelea, se quedó paralizado por una fracción de segundo. Volteó la cabeza hacia ella, con el rostro desfigurado por la conmoción y la incredulidad. Esperaba lágrimas, súplicas, el grito de una víctima. No esperaba el rugido de una leona. La sorpresa de verla ya no como presa, sino como adversaria, lo desorientó por completo. Esa vacilación de un segundo fue la oportunidad que Gabriel necesitaba. Impulsado por su grito y la breve distracción de Rodrigo, reaccionó con un instinto que desconocía. Dobló las piernas y pateó con fuerza, usando la pared cercana como palanca para impulsar su cuerpo. No pretendía herir, sino desequilibrar. El movimiento repentino e inesperado hizo que Rodrigo, que aún se estaba levantando, perdiera el equilibrio y cayera de lado, rompiendo el agarre que estaba a punto de establecer. La dinámica de la pelea cambió al instante. La ventaja de Rodrigo se desvaneció. Ambos estaban de nuevo en el suelo, pero se separaban, jadeando, intentando ponerse de pie. Era la oportunidad de reiniciar la pelea, pero en condiciones ligeramente más equitativas. El aturdimiento de Gabriel se desvanecía, reemplazado por una determinación gélida, mientras que la furia de Rodrigo se mezclaba con una confusión desconcertante. La intervención de Sofía había redefinido el campo de batalla, demostrando que esta no era una lucha entre 2 hombres por una mujer, sino entre 3 personas que luchaban por sus vidas. De pie, Sofía se dio cuenta de que el teléfono era un plan demasiado lento. La policía no llegaría a tiempo para evitar que algo terrible ocurriera. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Su mirada se posó en los restos de la mesa de centro, y junto a ella, en la lámpara que había sido volcada. La pesada base de metal, separada de la pantalla de tela, parecía la única opción viable. Era pesada y sólida. Sin pensarlo 2 veces, se agachó y la agarró. El frío y afilado metal le llenó la mano. Empuñar el objeto fue un acto de transformación. El peso en su mano parecía darle peso a su sola presencia en la habitación. Ya no era una sombra escondida tras el sofá. Con el corazón latiendo desbocado, se puso de pie y dio un paso, luego otro, hacia los 2 hombres que ahora se erguían. Cada paso era una victoria sobre el miedo que la había paralizado durante tanto tiempo. Se dirigía hacia el peligro, hacia su peor pesadilla, no para huir, sino para luchar. Rodrigo, al ponerse de pie, la vio acercarse. Vio la base de la lámpara en su mano, levantada como un garrote. Sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y traición. Esta era su Sofía, la mujer tranquila y sumisa que había moldeado a partir del miedo y el dolor. Verla allí,
armada y con una mirada de desafío mortal en el rostro. Fue una ruptura tan fundamental en el orden de su mundo que apenas pudo procesarlo. «Sofía», comenzó con una voz gruñona de advertencia. «Ni se te ocurra», pero la vacilación ya no formaba parte de su vocabulario. Justo en el momento en que Rodrigo se giró completamente hacia ella, profiriendo su amenaza, Gabriel aprovechó para levantarse e intentar agarrarlo por detrás. Rodrigo, al percibir el movimiento, giró bruscamente para alejarse de Gabriel, dándole la espalda a Sofía. Fue un error fatal. Impulsada por puro instinto, no pensó. Simplemente reaccionó. Levantó la base, metálica, y la blandió con todas sus fuerzas. El impacto fue sordo y contundente. El metal impactó la espalda de Rodrigo con un golpe sordo y espantoso que resonó por toda la habitación. No fue un golpe limpio, pero sí potente, agobiado por años de ira y humillación reprimidas. La fuerza del golpe fue tan grande que el metal se abolló ligeramente y la energía se transfirió directamente al cuerpo de Rodrigo. No tuvo tiempo de defenderse ni de absorber el impacto. Fue un shock puro y brutal para su organismo. Un grito agudo de dolor y sorpresa escapó de los labios de Rodrigo. Sus músculos se contrajeron violentamente y sus rodillas cedieron. Se tambaleó hacia adelante, extendiendo las manos como buscando un apoyo que no tenía, y cayó de rodillas al suelo. La arrogancia, la furia, todo desapareció, reemplazado por una expresión de puro dolor y conmoción. Permaneció allí, encorvado, jadeando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El dolor en su espalda era una llama abrasadora, pero el dolor de la traición era aún peor. Sofía se quedó quieta, con el arma improvisada aún en sus manos, su cuerpo temblando violentamente por la adrenalina. Contempló la figura arrodillada de su torturador, al hombre al que había temido más que a la muerte, ahora abatido por su propia mano. Una abrumadora mezcla de emociones la invadió: el terror de su propia capacidad de violencia, el alivio salvaje de verlo de rodillas y la conmoción absoluta de haber luchado finalmente. Ya no era una víctima, era una superviviente que había luchado. Gabriel no desaprovechó su oportunidad. Mientras Rodrigo estaba de rodillas, aturdido y dolorido, actuó con una velocidad decisiva. Avanzó y, en lugar de golpear, usó la pierna para asestar un golpe preciso, pateando los tobillos de Rodrigo. El hombre, ya desequilibrado, cayó hacia adelante, despatarrado en el suelo. Antes de que pudiera siquiera pensar en levantarse, Gabriel se arrojó de espaldas, usando todo su peso y la ventaja de su posición para inmovilizarlo, sujetándole los brazos con una fuerza desesperada. «¡El teléfono, Sofía! ¡Ahora!», gritó Gabriel, con la voz ronca y sin aliento. Mantener a Rodrigo abajo era una lucha intensa. El hombre se debatía bajo él como un animal enjaulado, con una fuerza considerable incluso a pesar del dolor. Gabriel sabía que no podría sujetarlo mucho tiempo. Era una carrera contrarreloj, una batalla de resistencia que no estaba seguro de poder ganar. Todo dependía de ella ahora. La responsabilidad había sido transferida. El grito de Gabriel la sacó de su trance. El sonido de la base de la lámpara al golpear el suelo de madera fue fuerte y definitivo. Se dio la vuelta y corrió hacia la pequeña mesa auxiliar. Sus manos aún temblaban, pero ahora eran diferentes. Había un propósito en ellas, una eficiencia nacida de la necesidad. Descolgó el auricular, ignorando el sudor que lo resbalaba, y con el dedo índice firme, comenzó a girar el dial de nuevo. 0, 1, 9. El sonido rítmico y esperanzador del mecanismo llenó la habitación, una promesa de que el fin de esta pesadilla estaba cerca. El 0 fue lo más difícil, pues requería girar el dial por completo. Luego el 1, luego el 9, y entonces una voz al otro lado, tranquila y profesional. «Policía, emergencia». La voz de Sofía salió como un susurro ronco, tembloroso, pero audible. «Hay un hombre en mi casa. Ha entrado a robar. Estamos en una granja». Dio la dirección que Gabriel le había hecho memorizar, repitiendo el nombre del camino de tierra 3 veces para asegurarse. «Por favor, venga rápido. Mi amigo lo está sujetando, pero no sé cuánto tiempo».
La voz al otro lado le aseguró que un coche patrulla venía en camino. En el suelo, la lucha por la inmovilización fue brutal. Rodrigo, incluso con el insoportable dolor de espalda, forcejeó con una fuerza sorprendente. Rugió amenazas ahogadas contra la lona, promesas de venganza que helaron la sangre de Gabriel. «Pagarás por ello, Sofía. Te encontraré. Donde quiera que te escondas, eres mía». Las palabras eran puro veneno. El último intento de un tirano por mantener el control a través del miedo, incluso con su cuerpo sometido. Gabriel sentía los músculos de sus antebrazos arder, gritando en protesta. Cada giro de Rodrigo forzaba su cuerpo al límite. El sudor le goteaba de la frente, goteando al suelo junto al rostro de su oponente. Intentó hablar, decirle a Rodrigo que era inútil, que la policía venía en camino, que todo había terminado. Pero ya no había espacio para las palabras. Solo quedaba el esfuerzo físico, el dolor y la concentración absoluta para no rendirse, para no ceder ni un ápice, porque sabía que cualquier fracaso sería catastrófico. Con el auricular pegado a la oreja, Sofía se convirtió en los ojos y oídos de la policía. «Sigue forcejeando», informó con voz más firme, como si narrar el horror le diera una extraña sensación de poder sobre él. «Gabriel está logrando sujetarlo, pero es demasiado fuerte. Por favor, diles que estás cerca». Contempló la escena, obligándose a presenciar cada segundo, grabando a fuego la imagen de la derrota de su atacante en su mente para reemplazar los recuerdos de su propia sumisión. Estos fueron los minutos más largos de sus vidas. El tiempo se volvió elástico. Cada segundo se extendía en una agonía de incertidumbre. La casa, antes un refugio, era ahora un escenario de máxima tensión, donde el único sonido era la respiración agitada de los dos hombres y la voz grave de Sofía al teléfono. Afuera, la noche permanecía indiferente. Los grillos seguían cantando, ajenos al drama de vida o muerte que se desarrollaba entre esas paredes. Y entonces, un sonido lejano, casi imperceptible, comenzó a romper el silencio. Al principio parecía una ilusión, fruto de una esperanza desesperada, pero el sonido se hizo más fuerte, un gemido agudo y ascendente que se intensificaba a cada segundo. Una sirena. Era inconfundible. Era el sonido de la caballería que se acercaba, el sonido del mundo exterior que finalmente rompía la burbuja de aislamiento y terror que Rodrigo había creado. Era el sonido más hermoso y reconfortante que Gabriel y Sofía habían escuchado en toda su vida. La ayuda realmente estaba en camino. La sirena tuvo un efecto inmediato en los tres. Una oleada de alivio tan abrumadora inundó el cuerpo de Gabriel que casi perdió las fuerzas. Logró resistir. En Sofía, el sonido provocó las primeras lágrimas, no de miedo, sino de liberación catártica. En Maynard, Rodrigo, el efecto fue el contrario. Sus músculos, antes tensos por la furia, se ablandaron. El espíritu de lucha lo abandonó, reemplazado por un odio frío y derrotado. Dejó de forcejear y se quedó allí, con la cara contra el suelo, escuchando cómo su libertad llegaba a su fin. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear a través de las ventanas, recorriendo las paredes de la habitación en un ballet silencioso y fantasmal. Pintaron el rostro exhausto de Gabriel, el rostro lloroso de Sofía y los muebles destrozados, transformando la escena de violencia doméstica en una escena oficial del crimen. El refugio había sido violado, pero ahora estaba protegido por la ley. El sonido de un coche derrapando sobre la grava del exterior fue seguido por el de puertas cerrándose de golpe. Había llegado la ayuda. «Policía, la puerta está cerrada. Ábranla ya», gritó una voz autoritaria desde afuera. El sonido era apagado, pero claro. Sofía, todavía al teléfono, contestó rápidamente a la operadora. «La puerta principal está cerrada por dentro». Rompió la ventana de la sala para entrar. La respuesta desde afuera fue inmediata. Un fuerte ruido de cristales rompiéndose, y luego, el marco de la ventana se arrancó. Segundos después, 2 policías uniformados entraron en la habitación, con sus armas en la mano y potentes linternas iluminando la penumbra. La visión de la habitación destruida, los 2 hombres en el suelo y la mujer al teléfono, impulsó a los agentes a actuar con rapidez y eficacia.
Su presencia serena y profesional disipó el caos de inmediato. Eran la orden que llegaba para restablecer el equilibrio. La pesadilla por fin había terminado. La ayuda ya no era una promesa lejana por teléfono, era una realidad sólida y armada en medio de la sala. «Suéltelo, señor. Nosotros nos encargamos de aquí», le dijo uno de los oficiales a Gabriel. Con un último suspiro de esfuerzo, Gabriel rodó hacia un lado. Su cuerpo dolorido protestaba con cada movimiento. Sintió unas manos firmes que lo ayudaban a levantarse y a alejarse. 2 oficiales más se movieron rápidamente, levantando a Rodrigo del suelo con una fuerza que no admitió resistencia. Lo voltearon y lo esposaron con una serie de clics metálicos finales. Se acabó. Mientras lo levantaban, con las muñecas sujetas a la espalda, Rodrigo giró la cabeza y se encontró con la mirada de Sofía. La mirada que le dirigió no contenía remordimiento, solo odio puro y gélido. Era una promesa silenciosa de que esto no terminaría allí, de que su odio lo sostendría en prisión y más allá. Era un último ataque, un último intento de aprisionarla con miedo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, un eco de viejos miedos, pero esta vez algo era diferente. Sofía, de pie junto a la mesa de centro, con el teléfono aún en la mano, no apartó la mirada. Lo miró fijamente. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su postura era firme. Lo vio, no como el monstruo todopoderoso de sus pesadillas, sino como un hombre derrotado, esposado, patético en su ira impotente. Le sostuvo la mirada hasta que los policías le dieron la vuelta y lo sacaron de la casa, a la noche y de su vida. Con Rodrigo finalmente fuera de la vista, Gabriel pareció perder las fuerzas. Se tambaleó hasta la silla que había escapado a la destrucción y se desplomó en ella, con la cabeza entre las manos. La adrenalina que lo había sostenido se disipó, dejando solo un profundo dolor y un agotamiento abrumador. Podía oír vagamente a los paramédicos entrando, sus voces tranquilas, sus preguntas. Lo vio todo como si estuviera bajo el agua, un espectador distante tras las consecuencias de su propia batalla. La habitación era un caos absoluto, trozos de madera de la mesa de centro, fragmentos de un jarrón, una pantalla de lámpara rota, y en medio de todo, las 2 figuras que habían sobrevivido a la tormenta. Los paramédicos examinaron a Sofía, quien se negó a recibir tratamiento, y luego se centraron en Gabriel, limpiándole un corte en la frente y revisándole la mandíbula hinchada. Y en medio de toda la actividad, un profundo silencio comenzó a instalarse, la calma que sigue al ojo de un huracán. Horas después, tras la marcha del último policía y la presencia de un coche de seguridad privado contratado por Gabriel en la entrada de la finca, el silencio se hizo absoluto. Solo volvieron los sonidos de la naturaleza, como si intentaran sanar las heridas de la casa. Gabriel y Sofía estaban sentados en la cocina, la única parte de la casa que había permanecido intacta. Una taza de té caliente humeaba en cada mano, pero ninguno bebió. Simplemente contemplaron la oscuridad exterior, que comenzaba a dar paso a los primeros tonos grises del amanecer. No hacían falta palabras. Habían compartido una experiencia tan visceral, tan fundamental, que las palabras parecían insuficientes. Habían visto lo peor el uno del otro, el odio de Gabriel, la violencia de Sofía, y también lo mejor, el coraje, la lealtad, la resiliencia. En ese silencio se forjaba una nueva conexión, basada no en la compasión ni la obligación, sino en un respeto mutuo forjado a fuego. Eran 2 supervivientes, mirando a la orilla tras casi ahogarse. Fue Sofía quien habló primero, con voz baja pero clara en el silencio de la cocina. «¿Estás bien?», preguntó mirando el moretón que empezaba a formarse en su rostro. Gabriel giró la cabeza lentamente, con los músculos del cuello rígidos. La miró a los ojos y logró asentir levemente. El dolor en su cuerpo era inmenso, pero un dolor limpio y limitado. «Me quedo, ¿y tú?». La pregunta era simple, pero tenía un profundo significado. No se trataba de los arañazos ni del susto, sino de todo. Sofía reflexionó sobre la pregunta un buen rato. Bajó la mirada hacia sus manos, que ahora descansaban tranquilas sobre la mesa.
no temblaban. Pensó en la imagen de Rodrigo siendo arrebatado, en la sensación de su poder rompiéndose contra la suya. El miedo seguía ahí, como una cicatriz profunda, pero ya no era la fuerza dominante en su vida. «Estaré bien», dijo, y al pronunciar esas palabras, supo que eran la pura verdad. «Tomará tiempo, pero lo haré». Gabriel extendió la mano por encima de la mesa, y sin dudarlo, ella la colocó sobre la suya. El roce era cálido, un punto de anclaje en la inmensidad de aquella noche. No era pasión, no era romance, era algo más raro y fuerte: solidaridad. El primer rayo de sol de la mañana atravesó la oscuridad, iluminando el polvo que flotaba en el aire de la casa destruida. Permanecieron allí de la mano, viendo cómo la noche daba paso al día, sabiendo sin necesidad de decirlo que este no era el final de la historia, era el fin del miedo, y el doloroso, aterrador y absolutamente necesario comienzo de todo lo demás. Y así, entre los escombros de una noche que lo cambió todo, comenzó a escribirse una nueva historia, una historia que ya no trataba sobre el miedo, sino sobre la sanación, no sobre la venganza, sino sobre la justicia, y, sobre todo, sobre el descubrimiento de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y dolorosos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este intenso y emotivo viaje. La historia de Sofía y Gabriel nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, la valentía de una persona puede inspirar la fuerza de otra, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si te conmovió esta historia de superación, no olvides darle me gusta abajo. Tu me gusta es muy importante y me ayuda mucho a seguir compartiendo historias como esta en el canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, preparadas con mucho esmero. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció el desenlace de la historia de Sofía? ¿Crees que tuvo el final que se merecía? Para que sienta tu cariño, comenta abajo desde qué ciudad y estado me escuchas. Me encanta saber lo lejos que pueden llegar nuestras historias. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.